saludo una vez más, hermanos de Iglesia Bíblica Bautista Emanuel. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio y en esta ocasión para poder llevar una meditación más. Y esta vez lo vamos a hacer en el Salmo 27. El Salmo 27 es un salmo de David donde él se enfocaba en tres cosas principales. Él quería estar en la casa de Dios, él quería contemplar la hermosura de su Señor y él quería inquirir en su santo templo. Si nosotros pudiéramos pedir un deseo, ¿cuál sería? Para muchos de nosotros sería quizás tener $1.000.000. Para otros quizás tener una casa, un carro nuevo. Para otros quizás solo tener lo suficiente para vivir. En la Biblia nosotros encontramos que uno de los reyes de Israel pidió algo muy importante. Él pidió sabiduría de parte de Dios. También encontramos que el apóstol Pablo, él pidió terminar su carrera en victoria delante de nuestro Señor. Pero en este salmo nosotros encontramos que David pidió estar en la casa de Jehová. Observen lo que dice el versículo 4 del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mis amados hermanos, yo creo que ese debe ser el deseo de cada creyente. David se estaba enfocando en estar en la casa de Dios, en contemplar la hermosura de Dios y también inquirir en su templo. Yo creo, mis amados hermanos, que todo creyente debe anhelar estar en la casa de Dios. Ese debe ser el anhelo de cada hijo, que nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero estar en tu casa. Señor, yo quiero conocerte más a través de la escritura. Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender. Yo quiero conocerte tal como tú eres. Y aunque nosotros sabemos, hermanos, que Dios está en todo lugar, también nosotros sabemos de que Él está en medio de nuestros corazones. Él está en nuestros hogares. Pero qué gozo y qué alegría se siente estar todos juntos en la casa de Dios. Cada vez que nosotros no asistimos un domingo a la iglesia, o no asistimos un miércoles de oración, o no asistimos un viernes también de oración y acción de gracia, pareciera ser que algo nos falta. Algo nos falta. Y ese era el deseo de David. Por eso es que él dice en este salmo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. En este hombre había una sola cosa que quería de Dios y él estaba dispuesto a poner todo de su parte para buscarla. A veces queremos quedarnos en la casa. El cansancio, el trajín, el trabajo pareciera ser que nos roba la energía. No tenemos fuerza para levantarnos, no tenemos fuerza a veces ni siquiera para tomar las llaves del carro e ir a la iglesia. Bueno, hoy que estamos en este tiempo de cuarentena, en un tiempo de emergencia nacional, muchos de nosotros sí queremos ir a la iglesia. David sentía una gran necesidad en su alma y era estar en la casa de Dios. Eso era lo máximo para él. Como dice el Salmo 84, mira lo que dice el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y mira lo que dice el versículo 10 de este salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sin duda alguna que todos nosotros sabemos que en el tiempo de David el templo todavía no estaba construido, solamente estaba el santuario.
Así de que David, él no estaba pensando en ese templo, sino que estaba pensando en el santuario donde estaba el arca del pacto y donde estaba la presencia de Dios. Es decir, David, su anhelo era estar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Ustedes se acuerdan cuando Ana dio a luz a Samuel y lo dedicó al servicio de Jehová. Dice la escritura que Samuel dormía en el templo y fue allí donde Dios lo llamó. Y qué bendición, hermanos, la que recibió este jovencito por estar en la casa de Dios. Dice la escritura que él fue llamado personalmente por nuestro Dios. Pero regresando al Salmo, era la única cosa que David deseaba en su corazón. Él quería estar allí, hermanos, en forma permanente todos los días de su vida. Ahora, nosotros podríamos decir, este David era una persona fanático. ¿Por qué es que él deseaba tanto estar en la casa de Dios? Y lo que nosotros podemos observar es que en la casa de Dios, para él era un refugio. Dice el versículo 5 del capítulo 20, del Salmo 27, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su monte, sobre una roca me pondrá en lo alto. Todos sabemos que hay días malos, hay días buenos, pero ahora mismo muchas personas están al borde de la muerte. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que con Dios nosotros estamos seguros. Según el pasaje que acabamos de leer, dice, Él me guarda o Él me cuida en su refugio. Él nos esconde en su tabernáculo. Estamos resguardados con Él, con su gloriosa presencia. Sobre una roca Él nos va a poner en alto. Mira cómo dice el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Lo que podemos observar, hermanos, es que David estaba enfocado, confiado en la presencia de Dios. David sabía que Dios lo iba a cuidar, lo iba a guardar, lo iba a proteger de sus enemigos. La Biblia dice que Jehová es nuestro castillo fuerte. La Biblia dice que Él es nuestro guerrero, que Él pelea por nosotros. Y gloria a Dios que esto es así, mis amados hermanos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal acción llevaba al salmista a cantar alabanzas. Él no necesitaba a nadie más para adorar a su Dios. Él se deleitaba, él solo, en la presencia de Dios. Y aunque David tenía muchos enemigos que le atacaban constantemente, dice la escritura que aún el mismo rey Saúl lo perseguía para hacerle daño. Aún los mismos filisteos, quienes eran gente mala, también le oprimía. Es por eso que el versículo 2 del Salmo 27 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Estas personas solamente querían hacer daño. Ellos querían hacerle pedazos, querían acabar con su vida. Y qué difícil, mis amados hermanos, ha de ser el ser perseguido por un criminal, por un enemigo, alguien que persigue tus pasos, alguien que te observa, que te espera en la esquina para hacerte daño, alguien que quiera destruirte y acabar con tu vida. Quizás tú y yo no tengamos enemigos como los que tenía David, enemigos de esa clase. Pero hay un enemigo que está dispuesto a terminar contigo, con nuestra vida en el área espiritual. Y él quiere verte desanimado, él quiere verte derrotado, él quiere verte alejado de la iglesia, del servicio, alejado de los hermanos. Y él es el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo.
Él está allí, dice la Escritura, para robar, para matar y para destruir. Él quiere que tú y yo vivamos una vida miserable. Él quiere que vivamos una vida en pecado, alejados de Dios y en rebelión con Dios. Él anda, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero los enemigos de David eran numerosos como un ejército. Es por eso que dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Mis amados hermanos, David tenía confianza en nuestro Dios. Él sabía que Dios era su refugio. Él sabía que Dios era su luz y que era también su salvación. Por eso dice el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él no sería avergonzado por sus enemigos. Muchos pueden ser los enemigos que tienen los hijos de Dios, pero como dice el Salmo 125, versículo 1 y versículo 2, dice allí que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esa es la bendición de la que gozamos los creyentes. Jehová nuestro Dios está para siempre con su pueblo. Dios ha prometido eso, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la confianza de todo creyente. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Que se habían levantado falsos testigos contra David. Mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12 del 27 dice allí, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad, respiraban violencia, querían hacerle daño a este hombre. Usted ha observado en muchas ocasiones los toros, hermanos, cuando están en plan de ataque, hasta vapor sale de sus narices, listo para atacar a quien se le ponga enfrente. David decía, se han levantado falsos testigos contra mí, respiran crueldad, quieren hacerme daño. Es por eso que David está anhelando estar en la casa de Dios, porque la casa de Dios era su refugio, como dice el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Todos sabemos la dureza de una roca. La roca, mis amados hermanos, es símbolo de estabilidad. Y es que no hay nada mejor que en el día malo sentir la estabilidad que Dios puede y quiere traer a nuestra vida. Mira lo que dice el verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré, dice, y entonaré alabanzas a Jehová. Él me esconderá en su tabernáculo. Dios cuida de nosotros. Él es nuestro refugio. En medio de esta pandemia, mis amados hermanos, Dios está cuidando de su pueblo. Tú y yo necesitamos un lugar, necesitamos de un refugio. Tú y yo sabemos que vivimos en tiempos peligrosos y como hijos de Dios estamos expuestos a muchas cosas, pero Dios nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y el salmista lo deja muy claro. Hay días malos, pero con Dios nosotros estamos seguros.
¿Por qué? Porque a través de la escritura nosotros nos damos cuenta que Él es el que puede darnos el mejor refugio. Él nos tendrá escondido en su tabernáculo, resguardado y en su gloriosa presencia mientras pasa la tempestad. ¿Qué más podemos agregar de este salmo? Que David deseaba conocerle más y más. Mira lo que dice el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios quiere que tú y yo busquemos el rostro su rostro por encima de cualquier cosa. El Espíritu Santo estaba generando en David ese deseo de conocer más a Dios. Has dicho a mi corazón, buscad mi rostro. Mira lo que dice el versículo 9. No escondas tu rostro delante de mí o de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y como nosotros sabemos en otros pasajes de la Escritura que Dios no nos va a dejar, aunque nuestros familiares nos dejen, con todo Dios nos va a recoger. Y el salmista había sido abandonado por muchos en sus vidas. Sus amigos quizás le habían dado la espalda. Él había sufrido incluso el abandono, aún la rebelión de uno de sus hijos, Absalón. Pero algo tenía claro, y es que nunca sería abandonado por Dios. No es cosa normal, hermanos, que un padre y una madre abandonen a sus hijos. Pero si eso llegara a ocurrir, la Biblia dice que Dios mismo nos recogerá. David podía confiar en Dios más que en cualquier otra persona. Por eso David quería conocer más íntimamente a su Dios. David, mis amados hermanos, anhelaba estar en el templo. ¿Por qué? Porque él allí quería hacer dos cosas. Según vemos en este pasaje, él quería contemplar la gloria de Dios, la hermosura de Dios. Él decía allí que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová. Saben, mis amados hermanos, que esta palabra contemplar significa placentero. Y lo que David quería era conocer los atributos de Dios, el conjunto de atributos que suman la totalidad de ese Dios. Él quería conocerle. Él sabía que contemplar la hermosura de Dios lo iba a animar, lo iba a fortalecer espiritualmente. Y eso es lo que debemos estar haciendo en este tiempo, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, que Él nos revele a través de la Escritura su hermosura, su dulzura, su amor, su compasión, su esperanza, su gracia, su gloria, su santidad. Y Él revele todo eso, o Él nos lo revele por medio de su palabra. En la iglesia podemos encontrar eso nosotros, donde se predica la palabra, pero también en la intimidad de tu diario vivir con ese Dios. También nosotros observamos que David quería inquirir en su templo. Significa que él quería buscar, él quería indagar más acerca de ese Dios. Dios quiere que escudriñemos, que indaguemos acerca de Él. Él quiere darnos conocimiento de Él. Él quiere que estemos ocupados en aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad. Y el conocer a Dios, mis amados hermanos, traerá tranquilidad, traerá paz a nuestras almas. Ya por último, David también, hermanos, necesitaba dirección. Mira lo que dice el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David necesitaba sabiduría para poder actuar frente a tantos enemigos, frente a las circunstancias y a las dificultades que a diario él tenía. Yo creo, mis amados hermanos, que tú y yo necesitamos dirección espiritual. Tú y yo necesitamos tomar decisiones importantes. Por eso es importante no solo
ir a la iglesia, sino contemplar su hermosura. Esto es conocer todos los atributos de Dios a través de su palabra, buscar a nuestro Dios por medio de la Escritura. Y David termina el Salmo expresando su confianza en Dios. En el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Mis amados hermanos de Iglesia Bíblica Bautista Emanuel, tengamos la firme convicción de que Dios actuará en nosotros. Esperemos en Dios. Quizás no vamos a verlo actuar de forma inmediata, pero seguro de que Dios lo hará. Yo sé que muchos extrañamos estar en la iglesia, pero yo espero, hermanos, que una vez pase esta pandemia, aquellos que estaban alejados de la iglesia puedan regresar nuevamente. Y aquellos que normalmente nos congregamos podamos seguirlo haciendo. Debemos esforzarnos y que nuestro corazón se renueve a través de su palabra. Eso es lo que ocurre, mis amados hermanos, cuando venimos a la casa de Dios. Eso es lo que ocurre cuando en medio de las pruebas nosotros corremos a refugiarnos en Él, porque sabemos que Él va a confortar nuestros corazones, Él va a protegernos, Él va a guardarnos y estamos seguros en Él. Debemos confiar y esperar en nuestro Señor, porque eso es una acción espiritual en todo creyente. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.